Buenas tardes. Quería reiterar un tema y clarificarlo. Con las discusiones que se abrieron estas últimas semanas, que principalmente saltó por el tema de la eliminación de los beneficios por discapacidad, que no es el único beneficio que se fueron eliminando. Hay jubilaciones que se dieron de baja a gente que realmente le correspondía. En esto tenemos que ser muy claros. Nadie está de acuerdo con lo que son los beneficios truchos. Todos los sectores que queremos realmente un mejor desarrollo, queremos que lo que son beneficios truchos, sean jubilaciones, sean pensiones truchas, sea el beneficio social que sea, que se dio, pero que era un fraude económico, que se le dio como un aporte económico a un sector que te dio un favor político, eso hay que eliminarlo. Pero para eliminarlo no hay que hacer lo que hizo el gobierno actual, que simplemente dio de baja así, sin mirar, y en definitiva dándole un manto de impunidad. Y aclaro bien, de la forma en que lo planteó el gobierno nacional, le dio una cobertura de impunidad a quienes hicieron un fraude. ¿Por qué una cobertura? Porque simplemente dio baja parejo a muchísima gente, dentro de lo cual cayeron la gente que realmente necesitaba al Estado protegiéndolo, porque habían perdido sus condiciones laborales. Al darlos de baja parejo, simplemente ya no se hizo el reclamo jurídico y económico para, por un lado, volver a recuperar ese dinero que fue malversado y por otro lado darle un castigo penal a quienes como doctores y como políticos dieron el aval para que estos beneficios sean usufructuados fraudulentamente. Este gobierno, con las medidas que tomó, simplemente cortó parejito, dejó en definitiva en un manto de impunidad, y tengo que ser claro esto, a quienes hicieron un ilícito, y por otro lado, cortó a muchísima gente que realmente necesitaba y para quienes fue hecho este tipo de beneficio. La muestra de insensibilidad que está teniendo este actual gobierno del PRO, Cambiemos, es terrible. Dejar a jubilados sin su sustento y después intentar justificarlo por fraudes, pero fraudes a los cuales no está investigando, ya que desmanteló la UFIS al no darle los recursos. Y fraude a los que no está persiguiendo justamente porque al dar de baja todo parejito, ya no diferenciaste cuál es la gente que necesitaba el Estado cuidándolo y protegiéndolo, y por otro lado le dio la cobertura a quienes habían usufructuado ese beneficio, porque simplemente al eliminarlo ya se dejó de hacer el seguimiento penal. ¿Esto el gobierno tiene que cambiar? Las primeras respuestas de los representantes del gobierno en este tema fue negar que se les esté quitando estos beneficios a gente que lo merecía. También decía el diputado hoy que creció exponencialmente. Es cierto que este crecimiento exponencial, una parte importante fue de fraude, porque fue justamente para parientes, hijentos, amigos, estructuras políticas, pero el fondo de eso no se cortó y no se está investigando, o por lo menos no lo vemos claramente. No solo en este gobierno, acá ya no he hecho la culpa solo al actual gobierno. Esto ya viene de gobiernos anteriores. Con lo cual, uno sabe que creció por fraudes, pero también sabe que paralelamente mucha gente que necesitaría y subsisten a duras penas, pero con un agravante en este momento. Estamos entrando en una situación de crisis económica, de aumento del desempleo, que sistemáticamente este actual gobierno negó mintiendo de forma aberrante. Pero lo más grave, al no haberse analizado caso por caso antes de tomar la determinación, se está dando impunidad al fraude. Pero vuelvo al tema de la UFIS. ¿Qué es lo grave? La UFIS es la estructura que se dedicaba a investigar las causas, iniciar las acciones para recuperar el daño económico hecho al Estado. El gobierno, principio de junio, cortó el acuerdo con la UFIS. Al dejarle sin recursos, estamos hablando que a la estructura de fiscales que tenía que hacer las acciones para ir recuperando, no solo que no la ampliaron en capacidad, sino que la dejaron sin estructura básica. Todos estamos de acuerdo, por lo menos los que queremos hacer la política de buena manera, que no tiene que haber justamente ningún tipo de beneficio del Estado que llegue a quien no le corresponde y que para eso se tiene que investigar, pero no solo al que logró el beneficio, sino al médico que firmó.
Cuando las causas le lleguen y los médicos sientan el problema económico y penal en este caso, van a dejar de andar firmando cosas que no corresponden. Pero además porque ahí vas a tener como Estado la posibilidad de recuperar ese recurso para que le llegue a quienes sí necesitan y no les llega porque después los gobiernos, los distintos gobiernos plantean que falta de presupuesto, que no hay condiciones, siempre excusas. Esto es grave realmente, en todo sentido. Hay una insensibilidad, pero a mí me preocupa esto. Hay una decisión, porque esto lo dejan claro a desmantelar esto, simplemente dice, dieron de baja. No diferenciaron tampoco la gente que por ahí, por un tecnicismo, entraba dentro de la franja que decían, bueno, a él no le corresponde, pero que tampoco fue un fraude. Uso un ejemplo. Cuando le dieron de baja, le dan de baja a los chicos con síndrome de Down, a las personas, mejor dicho, con síndrome de Down, que desde el gobierno nacional, el responsable plantea que, pero yo no entiendo a quién le cabe este planteo, de que los chicos, las personas con síndrome de Down, si quisieran, podrían trabajar. Esa fue la respuesta de un representante del gobierno nacional. Y plantea que justamente estas personas no son sujetos de derecho para poder cobrar este beneficio. Pero en este caso, bueno, le eliminan, pero no, tampoco le corresponde una denuncia por fraude, pues simplemente es una interpretación. Pero acá quiero aclarar de vuelta algo, ya que hablan de discusión seria. Se agarraron de un decreto de Menem. Un decreto no es ley. Se puede aplicar, se puede usar como ley. Pero con lo cual el mismo presidente actual podría haber hecho un decreto corrigiendo y reverificando estas condiciones y no simplemente agarrarse si nosotros cumplimos con la ley. Cuando la realidad están agarrando lo que les conviene simplemente. Ver casos como los que ya hablamos la semana pasada, que los tuvimos en la comisión acá, de una persona totalmente ciega, pero que en su esposa había logrado también un beneficio por otro problema, la incompatibilidad, no podían haber dos beneficios. Exactamente, en la misma casa. Entonces, una pareja, donde una persona es totalmente ciega, más su señora, pasaban a tener un solo beneficio que era de 6.000 pesos. Con lo cual no tienen forma de sustentarse económicamente. Lo dejaron afuera. Cuando van a plantear, le plantean que se divorcien como opción, porque esa fue la orden, pero no solo a esta gente. En el interior, en las distintas consultas que hacemos con personas que nos traen esta problemática, nos plantean que esto es genérico. En los casos de este tipo de situaciones le dicen, divórciense. Reitero un detalle que ya lo había hablado, pero quiero ser bien específico. El haber eliminado de la forma que se hicieron, sin hacer el seguimiento caso por caso para ver la situación específica, ver la realidad y, en definitiva, si era un fraude, que es lo que justamente se busca eliminar, iniciar las acciones de recupero económico y las sanciones penales. De la forma en que se cortaron, se dio un manto de impunidad. Aunque no le guste al actual gobierno, al haber cortado parejito, simplemente dijeron, dejamos de pagar. Pero con eso ligó un montón de gente que sí le correspondían, que sí necesitaban y por simples tecnicismos, o porque había dos beneficios, o porque situaciones que por cuestiones menores le quitaron a gente que realmente necesitaba la cobertura del Estado. Pero lo grave, vuelvo a insistir, la forma en que se hizo no apuntó a corregir el problema y hacer el recupero y terminar con el fraude. Dio impunidad. Desde la legislatura lo estamos exigiendo, hicimos presentaciones formales y lo vamos a seguir peleando. Pero acuérdese, todo esto es más fácil cambiar cuando usted vota en agosto primero para ver qué alternativa tiene y principalmente en octubre, cuando vota a gente que realmente los va a representar y a gente que principalmente no vive de la política, sino que se mete en política porque quiere un mejor país y quiere una mejor provincia. En Avancemos tenemos esa voluntad. Gracias.